Pero, sabes, volviendo a lo que decías, hablabas de la ofensiva. ¿Sabes? Hubo algunas fallas defensivas en las que necesitas trabajar, especialmente ese jab. Mis hermanos, Teófimo López admite ya públicamente que su pelea contra Rolly Romero fue un verdadero asco, fue un verdadero fiasco. No son cosas de unos en querer hablar mal de Teófimo López específicamente en lo absoluto, así que ya él mismo lo ha admitido porque sabe que esa pelea fue un verdadero fiasco. Claro está que por supuesto él no tiene la culpa si analizamos la pelea objetivamente, porque al menos intentó ir hacia adelante, intentó hacer algunas cosas, golpeó al cuerpo de Rolly y todo lo que ya sabemos. Porque bajas el jab, empiezas aquí, lo lanzas y luego lo traes de vuelta abajo y él te cronómetro por encima. Y fue el mismo golpe con el que te pegó Kambosos, exactamente el mismo golpe. Aquí el detalle es que con ese tipo de desempeño de Teófimo López, la verdad que no se ve cómo pueda prevalecer en la división de las 147 libras. Sí, claro, puede prevalecer si le colocas, ¿qué te digo? No sé, a un Ryan García, porque si se enfrenta contra Ryan García, que es lo más probable, dependiendo de lo que suceda en la pelea de Ryan contra Conor Bean, por supuesto que Teófimo López tiene más habilidades que Ryan. Al menos entre los dos son payasos, pero al menos Teófimo López es un poco más serio. Entonces, con otros rivales es en donde está el detalle, ¿no? Inclusive contra Devin Haney no le veo ningún tipo de oportunidad, pero es una opinión muy personal. Fue una pelea de baja intensidad. No estoy de acuerdo, Pero a la vez quiero decir, es una competencia por una razón. Así que siendo un peleador de pegada fuerte, claro, pensé que lanzaría más golpes. Ahora, ¿qué sucede? Él también salió hablando de la cuestión de la derrota contra Shakur Stevenson, una derrota humillante, una derrota que dejó mal a Teófimo López, a su padre, a su equipo, que bueno, el equipo son ellos dos en realidad, pero fue una lección de humildad, de bajarlo a tierra, de todos esos bailecitos y las payaserías de su padre y todo lo demás. Quedaron completamente neutralizadas y él dice que simplemente fue la estrategia, que falló la estrategia y que por eso no pudo hacer nada ante Shakur Stevenson. Y yo creo que también mucho del rechazo de la fanaticada actualmente hacia Teófimo López viene a raíz también justamente de ese combate, porque muchas personas en realidad creían que Teófimo López iba a hacer algo extraordinario ante Shakur Stevenson y que iba a poder vencer a este mismo. Y lo que vimos ese día en el cuadrilátero, bueno, mire, es que yo creo que la pelea que Oscar Valdés dio más pelea que Teófimo López. Yo creo que el Camarón Cepeda dio más pelea que Teófimo López, increíblemente. Y increíblemente, como dato curioso, los dos últimos peleadores rivales de Shakur Stevenson se han convertido en campeón mundial después de haberlo enfrentado a él. Eso nos dice mucho de la calidad de Shakur Stevenson, porque no es que estos tipos sean malos, pero mano, no hablen tanto entonces, no sean tan bocones, al menos para esta pelea contra Rolly. El padre de Teófimo estaba un poco más aplacado ahí, un poco más calmado, pero aún así sigue siendo igual de bocón, ¿no? Entonces, yo creo que fue realmente humillante esa derrota ante Shakur Stevenson. Teófimo López completamente neutralizado. Me atrevo a decir incluso que ha sido el rival más fácil de Shakur Stevenson, por decirlo de alguna manera. Y a lo que quiero llegar con esto también es que me parece un poco hipócrita de mucha gente que enaltece la victoria de Teófimo López ahora contra Rolly Romero como que si es que es una victoria sin precedentes, cuando en realidad no es así. Porque para mí los mejores peleadores, lo repito, bueno, lo he repetido no sé un montón de veces, pero comparto el pensamiento de Mike Tyson. Los mejores peleadores se demuestran en los combates más importantes y en las peleas más de mayor nivel. En esa pelea contra Shakur Stevenson era que Teófimo López debió de haber mostrado de qué estaba hecho. De qué estaba hecho, no contra sin desmeritar, un Lomachenko. Pero si nos ponemos a buscar con lupa, ¿no? Un Lomachenko más pequeño, menos pesado
que es realmente súper pequeño para la división de 135 libras. ¿Ah? Ahí tenía todo a la par contra Shakur Stevenson y realmente no tomó la victoria. Y no es que quiera sonar como hater, ni absolutamente nada de eso. Pero si tú estás hablando demasiado y tu padre está hablando demasiado, deberías de demostrar allí, ¿no? La calidad. Y no fue así. Lo vimos en el pesaje, la fanfarronería, la payasería, bueno. Pero ya ni hablar, no, ya igual es cosa del pasado, ya lo que pasó, pasó, etcétera. Pero a lo que me refiero es eso. Por lo menos a mí no me venden eso de que ha sido una victoria extraordinaria y aplaudamos porque es el nuevo campeón de las 147 libras. Ha vencido a un peleador impresionante, sin precedentes, una luminaria, Rolly, la culebra Romero, Teófimo López de Takeover, el nuevo rostro de las 147 libras. No es así. No es así. Inclusive muchos me comentaban por allí que no, ¿cómo dices que fue una mala pelea? No, ¿cómo puedes decir que fue una mala pelea? Se nota que no has visto grandes peleas. Y yo, bueno, sí, menos mal que no hemos visto grandes peleas, ¿no? Hemos visto excelentes peleas, grandes peleas, pésimas peleas, malas peleas. Y entre esas dos últimas categorías entra ese combate de Teófimo López y Rolly Romero, que como bien les digo, ya él lo admitió públicamente que entiende y sabe que no fue una buena pelea como tal. Él dice, por supuesto, claro está también, por eso digo que no, la culpa no es tampoco de Teófimo López, no del todo, o no es de Teófimo López. El cuestionamiento hacia Teófimo López es lo que, ¿cómo te digo? Lo que hizo, lo que no hizo, sobre si esa versión que vimos ante Rolly Romero puede hacerlo prevalecer, o él quiere ser campeón indiscutido ahora de 147 libras, pero con ese desempeño que tuvo ante Rolly Romero, tú lo ves siendo campeón indiscutido en la 147, que dé gracias a Dios que más bien Yaron Bud Ennis subió de división y que ya no está en las 147 libras. Él y muchos de los que están en la división. Entonces es el punto, es el cuestionamiento, no es tirarle la mala a Teófimo López, es justamente eso. ¿Crees tú que con el desempeño de Teófimo López que tuvo ante Rolly Romero le da para ser campeón indiscutido de las 147 libras? Si tú lo crees, perfecto, se respeta. Rolly Romero tiene la mayor parte, porque sí es una realidad, se la pasó fue corriendo, saltando, brincando, no lanzó golpes, no escuchó a la esquina, una locura, un desastre total, de parte y parte de alguna manera, ¿no? Pero quiero mencionar eso porque el cuestionamiento no es directamente hacia Teófimo López en el sentido de que por culpa de él fue una mala pelea, no. El cuestionamiento y la pregunta ¿es tan bueno Teófimo López? ¿Es el peleador que nos han querido vender? ¿Es tan extraordinario? ¿Por qué contra Shakur Stevenson no pudo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Con ese desempeño le da para ser indiscutido? ¿Con ese desempeño le da para convertirse en el GOAT? Algo, no sé, unos pensamientos extraños que tiene su padre dentro de la mente. Y por supuesto tiene que transmitirle confianza a su hijo y todo lo demás, y sabemos la mentalidad y todo aquello, estamos de acuerdo. Pero vamos, tampoco lo quieran vender como que, ¿saben? Le hubiese ganado a Shakur Stevenson entonces. Mis hermanos, nos vemos ahí en los comentarios. Déjanos saber tu opinión, hablando claro y sin rodeos, hermano. Nos vemos en los comentarios.